formación de una Croacia independiente, aproximación a la multicausalidad de la Guerra de los Balcanes, 1991-1995, la tragedia de Kosovo y la crisis de la identidad yugoslava. A continuación, entonces, dejaremos al profesor Martini para su conferencia titulada Alemania de la Realpolitik a la Weltpolitik. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la gentil invitación que me hizo llegar de la Universidad de la Frontera, el Departamento de Ciencias Sociales, a través del profesor Hernán González, y fundamentalmente agradecer todas las exquisitas muestras de gentileza de la que he sido objeto durante mi estadía acá. Al mismo tiempo, de mi satisfacción por volver a encontrarme con viejos amigos, colegas de otras universidades, y siempre es grato compartir en estas instancias. El tema de hoy es el tema que dice relación con Alemania y que trata del periodo de la Realpolitik a la Weltpolitik. En forma concreta estamos hablando de dos etapas fundamentalmente de la historia de Alemania. La primera, la Realpolitik, vinculada al proceso de la unificación alemana, a la política internacional del imperio, y la segunda, la Weltpolitik, inserta en el ámbito del imperialismo, fundamentalmente de la expansión de las potencias, como al mismo tiempo el periodo de la paz armada, que desde el año 1890 hasta la Primera Guerra Mundial marca las relaciones entre Estados y especialmente la constitución de bloques antagónicos como la Triple Alianza y la Triple Entente que ustedes ven allí en el mapa. Dado el hecho de que yo soy un profesor bastante viejo y que ya a esta altura la memoria empieza a fallar, me voy a permitir leer mi trabajo. Bien, la Realpolitik es un término que, según el cientista político Rodrigo Borja, fue acuñado por el escritor alemán Ludwig von Lahau en 1853 al criticar la falta de realismo en la política instrumental. La política instrumentada por los liberales germanos durante el proceso revolucionario de 1848-1849. Posteriormente, durante el proceso de la unificación alemana, el concepto fue popularizado para designar la política del canciller Otto von Bismarck, caracterizada por un severo sometimiento a los hechos, a las verdades de la realidad, a lo posible y por la disposición permanente de usar la fuerza cuando ésta era necesaria para lograr los objetivos políticos. Desde entonces se ha definido a la política como la ciencia o el arte de lo posible, es decir, de lo dado, de la realidad, de lo realizable. A su vez, el concepto de Weltpolitik, que se relaciona fundamentalmente con estas aspiraciones del Kaiser en función del expansionismo territorial de Alemania, que eran reclamadas en el ámbito del imperialismo por el Estado Mayor y por los principales grupos industriales de Alemania. James Joule, en su obra 100 años de Europa, señala que para los alemanes de los años 90, la Weltpolitik significó la invención de una nueva misión mundial de Alemania, una misión digna de su potencia industrial, tecnológica, militar y cultural. Era una idea que atraía a los sostenedores burgueses del Partido Nacional Liberal, cuyos padres habían combatido por la unificación de Alemania y que soñaban a su vez con un nuevo objetivo para su entusiasmo nacional. La Weltpolitik llegó a ser entonces el eslogan del nuevo reino, exactamente como la Realpolitik lo había sido en tiempos de Bismarck. Básicamente, entonces, la Weltpolitik está determinada por la posesión de territorios coloniales, que parecía a muchos como el símbolo del ascenso de Alemania a potencia mundial, y estaba estrechamente ligada al pensamiento de algunos círculos para la construcción de una gran marina alemana. La idea fue adoptada con entusiasmo por el mismo Kaiser, que en el año 1894 había leído la obra del norteamericano Mahan, en el cual se establecía la influencia de la potencia naval en la historia, y por lo tanto entonces había derivado esto en una fe en la importancia vital respecto del dominio de los mares para el desarrollo y éxito de las naciones europeas. También la Realpolitik y la Weltpolitik están ligadas a dos grandes personalidades. La primera a la personalidad de Otto von Bismarck y la segunda al Kaiser Guillermo II. Otto von Bismarck, nacido en el seno de una familia de terratenientes, era el típico exponente del conservadurismo aristocrático de los Junker prusianos, que odiaba el liberalismo y toda clase de ideas democráticas.
Sus ideas estaban imbuidas en un encendido nacionalismo, en los cuales se conjugaban las ideas del culto del Estado y del uso de la fuerza, ideas ambas que debían estar en la base de la política de una potencia. Quizás von Bismarck no aspiraba a la unificación alemana como ideal de nación libre, sino más bien a una unificación que permitiese la expansión de la potencia prusiana en toda el área alemana no continental aún. Cuando asumió el cargo de canciller en 1862, habría manifestado que Alemania no miraba al liberalismo de Prusia, sino más bien a su potencia. Comillas, no con discursos ni con deliberaciones de las mayorías se resuelven hoy los grandes problemas de nuestra época. Fue este el gran error de 1848-49, sino más bien con la sangre y el hierro. Cierre comillas. La idea de Bismarck como canciller de Guillermo I fue puesta en práctica con lo que se denominó la humillación del principio parlamentario del Landtag, ocasión en la cual, ante la imposibilidad de Guillermo I de lograr en 1861 una reforma del ejército sugerida por el general Rund y que consistía en la prolongación del servicio militar obligatorio a 3 años, conjuntamente con el aumento del número de contingentes, el Parlamento se negó a aprobar el financiamiento de tal plan. El soberano disolvió el Parlamento y llamó a nuevas elecciones que, contrariamente a lo esperado, reforzaron en la nueva Cámara a los liberales. Fue entonces que el soberano nombró canciller a Bismarck, quien para resolver la crisis constitucional se empeñó en gobernar contra el parecer del Parlamento. Esto quedó en evidencia cuando el canciller impuso, contra el parecer del Landtag, la reforma del ejército apoyándose en la Cámara de los Señores, la aristocracia, en la corona, en el ejército y en la burocracia, quedando así libre para llevar a cabo sus propios proyectos políticos en materia exterior sin el control de los órganos representativos. La segunda etapa de los proyectos de Bismarck dice en relación con la necesidad de aislar a Austria de lo que era su dominio de la Confederación Germánica, preparando internacionalmente las condiciones que llevarían al enfrentamiento entre Austria y Prusia durante el proceso de la unificación alemana. Ayudó a Rusia en la represión del movimiento polaco en 1863 y con ello obtuvo por parte de este Estado el reconocimiento de una neutralidad en caso de guerra con Austria. También se preocupó de neutralizar al Imperio francés, comprometiéndose con Napoleón III a aprobar un proyecto de reajuste de frontera entre los dos estados, confiando en que Gran Bretaña se opondría a ello. Luego de esto, desde el año 1864, viene el proceso de la unificación alemana en el cual, iniciado con la cuestión de los ducados de Schleswig-Holstein, que habían pasado a Dinamarca, por la determinación del Congreso de Viena, y que una vez muerto el rey danés Federico VII, a este habría sido sucedido por Cristián IX por línea materna, lo que produjo la ira de los ducados que, avalándose los derechos de sucesión por línea paterna, declararon su secesión de Dinamarca para unirse con Alemania. La guerra combatida por Prusia y Austria contra Dinamarca culminó con la derrota de este último estado, el que debió firmar la paz de Viena el 30 de octubre de 1864, producto de lo cual los ducados debían constituirse un estado independiente bajo la regencia de Federico de Augustenberg, sostenido por Austria. Bismarck consideró inaceptable este hecho y los ducados fueron separados, debiendo Austria contenerse con el ducado de Holstein y Prusia con el ducado de Schleswig a través de la Convención de Gaste del año 1865. En 1866, después de que Bismarck se aseguró la neutralidad de Francia y de la alianza con el Reino de Italia, al cual prometió que a cambio de su oposición a Austria con el Véneto, si Prusia triunfaba en la guerra contra Austria, a Italia le sería devuelto este territorio. Pretextando entonces abuso del poder de Austria en Holstein, desencadenó la guerra con el Imperio, derrotando a los austríacos en la batalla de Sadowa, ya mencionada, el 3 de junio de 1866, quedando en condiciones de entrar a Viena, lo que no ocurrió porque el genio político de Bismarck le indicaba que con Austria era mejor firmar la paz y tenerla como futura aliada. Ello se verificó con la paz de Praga el 26 de agosto de 1866, la que es considerada otro gran logro de la hábil política exterior del canciller. Aunque Austria perdió el Véneto a favor de Italia, debió entregar el ducado de Holstein a Prusia, aceptando de hecho una futura reorganización de la Confederación Germánica que se manifestó en la creación de una confederación de la Alemania del Norte bajo la hegemonía prusiana,
que integraba a todos los estados que anteriormente estaban unidos a Prusia en virtud de la Unión Aduanera o Zollverein del año 1834, a la que se agregaron además de Suecia y Holstein los territorios de Hannover, Hesse, Nassau y Frankfurt, organizándose como un verdadero Estado federal presidido por el rey de Prusia. Se completaba así no solo la unificación de los 2/3 de Alemania, sino la sustancial integración de las dos clases dominantes, la nobleza y la burguesía, bajo la hegemonía de la primera, que mantenía el poder político y militar, pero con la plena aceptación de la segunda, que veía favorecidos sus propios intereses económicos y sus trámites. La última etapa de la unificación alemana llevaba necesariamente al enfrentamiento entre Francia y la Confederación de la Alemania del Norte, a la cual por sentimiento nacional se sumaría el Imperio Austríaco. Napoleón III, enormemente preocupado del crecimiento como potencia de Prusia, especialmente porque la autonomía de los territorios de Baviera y del Württemberg era amenazada por Prusia, pretendía integrarlo a su dominio. Si bien anteriormente Bismarck en la guerra contra Austria había prometido vagamente a los franceses rediscutir la frontera, ahora se opuso drásticamente a cualquier tipo de acuerdos con Francia. Napoleón III, deseoso de éxito en materia internacional, inició tratativas con Holanda para obtener Luxemburgo, lo que fue rechazado por Bismarck, pretextando que ello amenazaba la integridad alemana. Por otra parte, ambas potencias se confrontaron por la sucesión del trono español, el cual había sido ofrecido en 1868 a Leopoldo de Hohenzollern, primo del rey de Prusia, lo que venía a significar el cetro de Francia por parte de Prusia y Austria. Ante los reclamos de los franceses, Bismarck respondió con un telegrama particularmente ofensivo, el despacho o telegrama de Elms, forzando la situación y haciendo inevitable la guerra. El ejército francés, mal equipado y peor dirigido, sucumbió lastimosamente ante la superioridad alemana en la batalla de Sedan del 9 de septiembre de 1870, lo que marcó el fin del Segundo Imperio en Francia el 4 de septiembre, aunque la guerra continuó en el suelo francés donde los alemanes pusieron sitio a París. El 28 de enero de 1871 se firmaba el armisticio que significó la anexión de Alsacia y Lorena por parte del nuevo Reich alemán, el que había sido proclamado 10 días antes, el 18 de enero de 1871, en la galería de los espejos de Versalles, como ya fue mostrado en la ponencia anterior, siendo Guillermo I proclamado emperador de Alemania. Se concretaba así el plan de Bismarck, aunque en el futuro el militarismo, el culto a la fuerza, el nacionalismo agresivo, harían de Alemania presentada en su poder por su desarrollo, el producto de la Segunda Revolución Industrial, un factor destructivo de los equilibrios políticos de toda Europa que el viejo canciller había presidido durante toda su gestión. Siempre en materia de política exterior, la necesidad de hacer de Alemania el principal país hegemónico de Europa, impidiendo que otra potencia le eclipsase, quedó en evidencia con los denominados sistemas bismarckianos, porque Bismarck pensaba que solo la paz había podido garantizar a Alemania la mantención de las posiciones recientemente adquiridas. Tratando de mantener a Francia alejada de Europa, le empujó hacia las empresas coloniales, fomentando contra ella la rivalidad comercial de Inglaterra. Tratando de impedir que desde Oriente surgiese una amenaza contra Alemania, estipuló en 1873 el pacto de los tres emperadores, suscrito entre Alemania, Austria y Rusia, que era un tratado de alianza defensiva en función de los intereses dinásticos y conservadores que eran comunes a los tres estados. A ello siguió en 1882 el Tratado de la Triple Alianza, en la cual era inserta Italia, a la cual se le aseguraba la ayuda alemana, austríaca y rusa, pero que tenía por finalidad impedir que Francia pudiese expandirse hacia los imperios centrales. En 1887, el tercer sistema de alianza estipuló con Rusia el Tratado contra Seguro, que ha mencionado, el que debe entenderse como una relación preferencial secreta con Rusia a espaldas de Austria, comprometiendo al imperio del zar a cambio de concesiones balcánicas, una benévola neutralidad en caso de que Alemania fuera atacada por Francia en la frontera renana, a la par que admitía también en la alianza a Gran Bretaña, la que preocupada por la posible expansión de Italia hacia el Mediterráneo, se integró para mantener el status quo mediterráneo, aceptando que Italia mantuviese el status quo adriático. En este contexto, se había producido en 1875 en el área balcánica, dominada por el Imperio Otomano,
un levantamiento nacionalista en Bosnia-Herzegovina que se expandió también a Bulgaria. Los choques fueron sangrientos y debido a ello Rusia, después de declarar la guerra a Turquía en 1877, entró en Bulgaria como ejército de liberación, prosiguiendo su avance hasta la cercanía de Constantinopla, en donde en la localidad de San Esteban obligaron a los turcos a firmar un tratado que prohibía la formación del Estado independiente búlgaro, la Gran Bulgaria, además del reconocimiento de la independencia de Serbia, Montenegro y Rumania. Esto dejaba a los nuevos estados balcánicos bajo la órbita rusa, lo que exasperó la cuestión de Oriente debido a la inquietud de Inglaterra por la modificación del equilibrio en la zona. La sangre no llegó al río porque fue el propio Bismarck el artífice de una reunión internacional, el Congreso de Berlín de junio de 1878, en el cual Bismarck, desempeñando el rol de honesto intermediario, intentó poner de acuerdo a los contrarios sin ninguna ventaja aparente para sí mismo. El Congreso le quitó a Rusia gran parte de la adquisición lograda por el Tratado de San Esteban, dejándole solo la Besarabia y el puerto de Batún en el Mar Negro. Bulgaria fue sustancialmente reducida y quedó bajo la influencia otomana, aunque conservando su propia autonomía. Turquía, con el apoyo inglés y austríaco, logró mantener el control de la península balcánica, con excepción de Serbia, Montenegro y Rumania, lo que fueron reconocidos como estados independientes. Lo trascendental de las medidas tomadas por el Congreso por las consecuencias posteriores fue que Austria obtuvo el derecho a extenderse en los Balcanes administrados sin anexión el territorio de Bosnia-Herzegovina, el cual será anexionado formalmente al dominio austríaco en 1908, lo que desencadenó una oleada de nacionalismo eslavo liderado por las sociedades secretas avaladas por Rusia, como la Codeconia y la Mano Negra, sería el causante del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Entre otras disposiciones del Congreso, a Inglaterra le fue reconocida la posesión de la isla de Chipre, que era estratégica para su comercio en el Mediterráneo oriental. Francia fue desamorada por Bismarck a dirigir sus miras hacia Túnez, con el propósito de evitar el expansionismo italiano hacia esa zona, el que verdaderamente se verificó en 1912. Italia salió del Congreso con las manos vacías sin lograr nada del reparto, quizás porque como potencia no pesaba mucho en la Carta Europea. La verdadera triunfadora del Congreso fue Alemania, a la cual las potencias presentes en el Congreso habían reconocido el rol de media hora y de árbitro de los grandes problemas continentales en función del balance de poder. De esta manera se manifestaba el proyecto Bismarck, la creación en Europa Central junto con su aliada Austria y a costa de los pueblos eslavos de una gran área económica dominada por Alemania para beneficio de su industria mecánica, química, textil, eléctrica y la formación de gigantescos trastos alemanes como el de los Krupp, a través de los cuales Alemania se transformó en la principal potencia económica y militar del continente. Voy a prescindir en este análisis de todo el problema interno que enfrenta Bismarck, entre otras cosas, digamos, la oposición al centro del Partido Católico, que tiene una serie de vicisitudes como fundamentalmente, ¿no es cierto?, la declaración de la separación entre la Iglesia y el Estado y fundamentalmente la establecimiento del Tribunal Real de Asuntos Eclesiásticos, como al mismo tiempo la promulgación de la ley de matrimonio civil por parte del Estado, porque básicamente nosotros ello nos llevaría mucho tiempo. Lo importante es entender que finalmente estos problemas internos fueron solucionados por Bismarck aliándose con el centro para evitar justamente la acción del Partido Socialista al interior de Alemania. Pasemos ahora entonces fundamentalmente a la Weltpolitik, en la cual hemos señalado teorías insertas en el ámbito del imperialismo. El imperialismo, o la teoría y práctica mediante la cual el Estado europeo se transforma en potencia ultramar, penetrando al interior de los continentes y dominando la mayor cantidad de territorio que era posible dominar, era desde 1885 la aspiración de todas las potencias europeas. En el imperialismo primaba un nuevo tipo de nacionalismo que hacía del poder militar el principal instrumento para la conquista de los nuevos territorios, los cuales una vez adquiridos venían a satisfacer como un neocolonialismo las necesidades de la industria de la madre patria. No es casualidad que muchas de las determinaciones tomadas por algunos estados hayan sido resultado de la decisión de los estados mayores, que
que en el caso de Alemania era también alentada por los postulados de Heinrich von Trieste, quien planteaba la existencia de un Estado nacional fuerte, volcado hacia un expansionismo, apoyado por la fuerza militar. Trieste definía al Estado como la organización de función del poderío y llegaba a la conclusión que únicamente un gran Estado militar respondía a este ideal. Esta concepción servía también para que Alemania se preparara desde 1890 a enfrentar un bloque antigermano en el cual Francia, motivada por su resentimiento hacia Alemania, producto de la derrota en Sedan y la conquista de Alsacia-Lorena, incluiría hasta 1907 a Rusia e Inglaterra, naciendo así la Triple Entente que se iba a contraponer a la Triple Alianza constituida por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. ¿Cuáles eran verdaderamente las razones detrás de la Weltpolitik de Guillermo II? Una respuesta a ello la encontramos en la creación de 1890 de la Liga Pangermánica, que era originalmente una asociación patriótica, aunque a poco andar los pangermanistas se transformaron en los principales exponentes de un imperialismo alemán de base nacional patriótica, constituyéndose como una organización permanente. El historiador John Moss, nacido en Berlín pero formado en Inglaterra y Estados Unidos tras huir de la Alemania nazi, señala que los pangermanistas, comillas, estaban por una política expansionista para la ampliación de las posesiones coloniales alemanas en Europa y en la colonia, es decir, pretendían que en Alemania se llegase a una unificación efectiva, racial y cultural, capaz de asegurar al Geist, vale decir, al espíritu alemán, un papel de primer plano en la cultura como en el ámbito social y político. El pangermanismo se nutrió en sus inicios con dirigentes competentes y autoritarios como por ejemplo su primer presidente Ernst Hassel, quien invocó una política exterior netamente agresiva, exigiendo además que se frenase la inmigración de hebreos en Alemania. 18 años más tarde, en 1908, su puesto fue tomado por otro todavía más hábil, Heinrich Class, el cual llegó a ser el verdadero motor de la organización que rigió con puño de acero hasta el año 1939, año en la cual fue disuelto. A partir de 1908, Class propuso una violenta campaña anti-hebrea, acusando a los israelitas de ser los vehículos del materialismo moderno y por lo tanto los enemigos de la sustancia espiritual germánica. Recordemos nosotros que desde el año 1898 se ha formado el movimiento sionista que busca la construcción del derecho de Israel en la tierra de los padres, por lo tanto no es de extrañar que hacia el año 1900